Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Esta es una reunión en la cual anhelamos que todos los hermanos de las diferentes iglesias que hemos, con la ayuda del Señor, levantado, nosotros, disculpe que no ha habido una pequeña interrupción aquí. Hermana, ¿sí? Ok. La libertad de escuchar este estudio que de hecho lo estamos basando completamente en la palabra del Señor. Así que aunque ustedes no caminen en lo que nosotros hacemos en la viña del Señor, eso no implica que no sea funcional o de edificación para sus vidas. Así que todos están bienvenidos. Yo personalmente, con el respeto de todos los que se conecten, yo personalmente me voy a dirigir a los hermanos que coordinamos en el Señor. Vamos a hacer un pequeño tiempo para que todos estén conectados y que todos puedan entrar a la disposición de entender y comprender la palabra del Señor. Haceme un favor, hermana, tráeme el control del aire, por favor. Y no quiero movimiento, yo sé que estamos en el aire, pero no quiero movimiento alguno de los que están acompañándome acá, hermanos, porque me pongo, cambio mi atención a lo que tengo que hacer. Gracias, ¿eh? ¿Estamos, hermana, para que arranquemos? Muy bien. Hermanos amados, en esta ocasión me quiero dirigir a ustedes para hablar acerca de las reuniones en los grupos básicos por las casas como fundamento para la obra del Señor y la edificación de la iglesia en su naturaleza orgánica. Déjeme explicarle el gran título que se me ha ocurrido poner para este tema. Quiero hablar acerca de lo que nosotros le hemos llamado tiempo atrás la reunión de la iglesia por las casas. Quiero hablar ahora sobre un pequeño avance sobre lo que el Señor me ha mostrado de esto y cómo vamos a trabajar de aquí en adelante en lo que el Señor me ha dado. Así que el tema tiene que ver con las reuniones por las casas, hermanos, y ya usted se dará cuenta en lo que vamos desarrollando el tema, lo que queremos expresar por medio de este estudio. A manera de introducción, hermanos amados, la iglesia del principio tenía básicamente reuniones de asamblea y reuniones por las casas. Estas reuniones podríamos perfectamente decir que son reuniones con grupos básicos. Hemos visto a través de la escritura del libro de los Hechos y otros versículos más del Nuevo Testamento, cómo en la realidad habían dos formas básicas de reunión de la iglesia. La una en asamblea, que tiene que ver con la reunión de todos los que forman parte de la iglesia en una localidad determinada, así sea pequeña, sean grandes. La idea es que cuando hay reunión de asamblea, todos estén tratando de reunirse en un mismo lugar para un mismo fin, para un mismo propósito. Las reuniones por las casas, como nosotros le llamábamos, son reuniones precisamente con grupos básicos. Ya le voy a explicar por qué he utilizado esa palabra, con grupos básicos, porque estas reuniones en realidad son la medida básica de la iglesia local. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nos damos cuenta, hermanos, que existe lo que le podríamos llamar la iglesia total o la iglesia universal, compuesta con todos los que son parte del cuerpo de Cristo, aquellos que han sido redimidos por el Señor, participen o no participen de una iglesia o una congregación en una localidad determinada. Está la iglesia universal, la que el Señor compró con su sangre, obviamente, la que Él está procurando
levantar y edificar, pero a través de las iglesias locales. Entonces, diríamos que la expresión de la iglesia universal solo se puede dar en este tiempo a través de las iglesias locales. Por eso el apóstol Pablo utiliza ese término, la iglesia, la cual es su cuerpo, para referirse a esa iglesia vista bajo la óptica divina, en la cual está el Señor abarcando a todos los creyentes de toda esta era, desde Cristo hasta que Él regrese. Esa es la iglesia universal. Pero la iglesia universal nosotros no la podemos ver, tocar ni nada, a menos que exista la reunión de los santos en la iglesia local. Y a eso nosotros le hemos llamado la iglesia local, que son precisamente iglesias tal y como las describen los apóstoles, la iglesia en Corinto, en Filipos, etcétera. Entonces, hermanos, diríamos que la expresión de la iglesia universal es la iglesia local, pero la medida básica de la iglesia local son los grupos que se reúnen por las casas. Por ejemplo, si nosotros miramos Mateo 18, del 15 al 20, hay una palabra, definitivamente una enseñanza con un gran tinte profético de parte de nuestro Señor Jesucristo, de un pasaje muy conocido, pero me gustaría que hoy le prestáramos atención. Dice en Mateo 18, 15, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil o un recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Algunos han cometido el error de pensar que el 2 o 3 tiene que ver con iglesia. O sea, esos grupitos, si yo me reúno con otro hermano en mi casa, ahí está la iglesia, sí, pero no la iglesia local. Está la medida básica de la iglesia local. O sea, una parte que representa a la iglesia local se puede reunir en alguno de los lugares de la localidad, o en muchos lugares a la vez de esa localidad. Pero aquí lo que nos está mostrando es que la iglesia tiene una medida básica. Para que usted me entienda, es algo así como hablar de un metro. Un metro tiene 100 centímetros. Entonces, cada centímetro es una parte básica del metro. Usted no puede tener 95 centímetros y tener un metro. Usted tiene que tener 100 centímetros. Entonces, el metro lo han dividido en 100 partes, y cada una de esas partes forma el metro. Exactamente así son las reuniones de la iglesia, hablando de los grupos básicos. Por eso acá en el pasaje dice que un hermano puede exhortar a otro hermano a que camine de manera correcta en el Señor, y para que este hermano pueda ser exhortado, lo debes de hacer a solas. Si él no te escucha, entonces lleva contigo a otros 2 o 3 personas, para que sea confirmado lo que tú dices en boca de otros testigos. Y dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Entonces el Señor está diciendo claramente que la iglesia en su localidad es una cosa, y estos grupos básicos son parte de la iglesia local. Por eso después, en el versículo 19 dice, mas os digo
que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Note usted la autoridad manifestada cuando se reúnen dos o tres en el nombre del Señor, siempre y cuando están ligados a la iglesia local. Un grupo independiente, por muy numeroso, por muy grande que sea, no es la forma adecuada de proceder como creyentes. Pero los grupos que se puedan reunir en los diferentes hogares, como lo hizo la iglesia del primer siglo, empezando con la de Jerusalén, es viable que se puedan reunir y que también puedan de alguna manera representar toda la autoridad y la manifestación que existe a nivel de la iglesia local. También dice, para concluir, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es interesante, hermanos, que el Señor a través de estas palabras está avalando para futuro las reuniones de grupos más básicos. O sea, reuniones, hermano, de grupos pequeños, por decirlo así, que forman parte de una iglesia, de un grupo mayor, que sería la iglesia local. Así que entonces, hermanos, podríamos decir, para repetir y para enseñar, para aprender, que la iglesia universal solo se manifiesta a través de la iglesia local. Y la iglesia local tiene una medida básica, que pueden ser muchos grupos o pocos, dependiendo de la cantidad de hermanos que sea, o un solo grupo, si usted lo ve así. Pero la iglesia local también tiene una medida básica, donde también se da la expresión de la iglesia local, que son los grupos básicos. De esos grupos básicos es que yo le quiero hablar a usted. Y le quiero a los de casa explicar que antes nosotros le llamamos a esa reunión que vimos con cierta claridad en la Biblia, que era diferente, que habían dos maneras de hacerse, en las casas y en asamblea. Y creo yo que erramos, hermanos, en algunos detalles, porque al final de cuentas la luz es progresiva en el Señor. Ya le voy a explicar de eso. En aquellos tiempos le llamamos la reunión de la iglesia por las casas. Hoy le vamos a llamar la reunión de grupos básicos, sacando el nombre precisamente de la descripción de lo que son esos grupos. Son grupos básicos. Así que le vamos a llamar grupos básicos, le vamos a poner como nombre, realmente sacándolo de la descripción de lo que son. Son grupos básicos de la iglesia local. Le decía, hermano, que en aquellos entonces nosotros vimos parcialmente yo vi parcialmente, porque usted lo que hizo fue aprender de lo que yo le estaba enseñando. Yo vi parcialmente este asunto, no tan lujo de detalle como tal vez lo veo ahora, o tal vez me falte todavía mucho más. Lo más seguro que me faltará mucho más aprender de esto. Pero en relación a lo que ahora entiendo y lo que miraba antes, le podría explicar que antes nosotros mirábamos forma y contenido diferente. Dicho de otra manera, al pensar en la asamblea, la reunión de asamblea, o sea, la totalidad de la iglesia local, nosotros la mirábamos que tenía que tener un contenido específico. Y la reunión de la iglesia por las casas tenía que tener otro contenido específico. Lo que encontré, hermano, a la luz de la Escritura muy claramente, es que para los creyentes del primer siglo existían dos maneras de reunirse, dos formas, si usted quiere. La totalidad de la iglesia en un llamado de asamblea, un llamado de, ya sea de los apóstoles, de los líderes, para que estuviera la totalidad de la iglesia, y a través de los grupos por las casas, que ahora le llamamos los grupos básicos. Pero lo que se hace el contenido de lo que se puede hacer en una reunión de asamblea es el mismo
que se pudiera tener también en una reunión por las casas. Y tal vez ahí fue donde nosotros erramos pensando que no podíamos tener un contenido, por ejemplo, pensábamos que en las casas había que tener comunión, ¿verdad? Entonces, cuando había reunión de asamblea, pues había que tener cualquier otra cosa menos comunión. Había que tener énfasis en la alabanza, en los dones, en las predicaciones, en las capacitaciones, etcétera. Pero no precisamente lo que se hacía por las casas. Al revisar la escritura a la luz del Nuevo Testamento, nos damos cuenta, hermanos, que el contenido no tenía que ver, o sea, la forma de llevar a cabo las reuniones, asamblea o grupos básicos, no impedían que los apóstoles, los líderes del Señor, tuvieran uno u otro tipo de contenido en dichas reuniones. Eso es, y creo yo que es un avance, hermano, para no vernos limitados, como de alguna manera nos ha pasado al haber entendido esta maravillosa verdad y ponerla por obra, y que yo creo que ha traído mucho fruto, y esperamos en el Señor que traiga mucho más fruto todavía. Quiero, hermanos, que todos podamos ver en este estudio el potencial que se ha escondido en las reuniones de los grupos básicos. Yo estoy consciente, hermanos, que en algún momento dado las reuniones en las casas, en las reuniones de los grupos básicos, vinieron a sufragar esa necesidad del servicio, del amor, de la unidad, de ser todo inclusivos, de la participación mutua, etcétera, y tantos detalles más que implican al reunirnos en grupos más pequeños. Indiscutiblemente hay maneras más viables, si usted quiere, para poder tener comunión. Por ejemplo, si vamos a tener la cena del Señor, de la cual nosotros pensamos que se debe de hacer con comida, pues entre más grande crece, entre más grande se hace la iglesia local, pues más difícil será tener una comunión con comida en una iglesia, pensemos, de 300 miembros, pero no imposible. No imposible. Hay hoteles donde hay una boda y le están sirviendo a 2,000 gentes comida, pues así que sí se puede. Ahora, es más difícil hacerlo así. Es más fácil sentarse alrededor de una mesa de comedor en una casa y haber 7, 8 personas compartiendo de la palabra y compartiendo la comunión del pan, la comida y la cena del Señor. Entonces, obviamente es mucho más fácil. Lo que es fácil no necesariamente solo de esa manera, solo en las reuniones de casa se puede hacer, o estigmatizar que solo en las reuniones de asamblea se puede hacer tal o cual cosa. Lo que yo quiero mostrarle a ustedes, hermanos, es que el contenido es independiente de lo que podríamos nosotros pensar de la forma. Ahora, esto, hermano, al ir teniendo yo esta pequeña luz en el Señor y agrandar un poco más el conocimiento, le puedo decir que me pasó algo precioso. Conforme pasaron los días, me fui dando cuenta, hermano, que la Biblia nos revela un potencial impresionante que para nosotros ha estado escondido. Porque fue de bendición, ha sido de bendición hasta el día de hoy, los hermanos que han sido fieles para reunirse con algunos cuantos hermanos más en alguna casa de ellos. Ha sido de mucha bendición porque hemos incrementado de verdad el amor. Es más, hermanos, tenemos la bendición que mucha gente que nos visita y que no conoce nada de nosotros, a veces se van diciendo qué raros son estas personas porque pues no nos ven con muchas de las características cúlticas de las denominaciones, y dicen son meros extraños. Algunos piensan que estamos hasta apagados, de lo cual podríamos tomar nuestra lección, hermanos, y pensar que de repente que tengan algo de razón. Pero aparte de eso, no nos ven con las expresiones, con las fiestas de alabanza, que muchas veces son más propicias a hacerlas a nivel cúltico que en una reunión donde estamos pensando servirnos los unos a los otros. Pero se nos ha incrementado el amor, la atención, el servicio, la unidad,
lo cual, hermano, es mucho más importante porque apunta más a la vida. Si pensamos en que las reuniones tienen que ver con los capítulos 12, 13 y 14 de Corintios, usted note que Pablo aborda el tema de las reuniones entre el capítulo 11 y el capítulo 14, donde se hablan reuniones de asamblea, pero también se habla de reuniones, pues no sabemos si de grupos básicos, sino las reuniones. Esa parte de Corintios realmente está hablando más del contenido que de la forma. Y otro de los errores o de la falta de luz, si usted me permite, sin querer justificarme, de la falta de luz que tuvimos en algún momento. Vemos en esos capítulos, por ejemplo, el 12, 13 y 14, vemos en el 12 los dones, vemos en el 13 el amor y vemos en el 14 el ejercicio de los dones con el fin de la edificación de la iglesia. Y entre todas las cosas que Pablo muestra en esos 3 capítulos, es interesante que dice, pero sobre todas estas cosas yo les mostraré el camino más excelente de todo lo que hay para edificar, para desarrollar la comunión de la iglesia en su localidad. Lo más grande que hay es el amor. Así que hemos ganado bajo ese punto de vista. No vamos a menospreciar lo que ha pasado. Eso sería, hermano, despreciar la misma revelación del Señor. Pero lo que yo me he dado cuenta es que el potencial de las reuniones de grupos básicos es mucho, pero mucho más, abarca mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que, hermanos, déjenme entrar de lleno al estudio, empezando con darle a usted una explicación un poquito más detallada de las reuniones de asamblea y de los grupos básicos a la luz de la Escritura. Le decía, hermano, al principio que debemos de distinguir entre lo que es la manera de reunirnos y el contenido de lo que hacemos a la hora de reunirnos. O sea, una cosa es la forma y otra cosa es lo que hacemos. La forma solo hay 2 maneras, o todos o por grupos. Punto. Asamblea, grupos básicos. Y el contenido no tiene que ver solo con tener comunión, sino también con tener enseñanza, y agreguemos algo que nos ha estado martillando y martillando el Señor desde hace algún tiempo: evangelizar en cada una de las reuniones o en cada una de las oportunidades que nos vayamos abriendo en el Señor para presentar este precioso evangelio de salvación y también de restauración para todo el que está necesitado. Así que hay maneras y hay contenido. Las maneras, 2 maneras básicas de reunirnos. El contenido puede ser, como ya le dije a usted, la enseñanza, la comunión o el evangelismo, básicamente hablando, y habrán algunas otras más que se me pueden ir a mí de lo que no consideré, pero de lo que he podido ver, 3 cosas básicas veo yo que hay de contenido en la comunión, la enseñanza y el evangelismo. Y la enseñanza, usted podría pensar en la capacitación de los santos, en perseverar en la doctrina apostólica, etc. Pero en esos 3 rubros diría yo que estamos generalizando el contenido de lo que pudiera hacerse a nivel de cualquiera de las 2 maneras. Tanto cuando tenemos reuniones de asamblea como cuando tenemos reuniones de grupos básicos. En cualquiera de las 2 formas podemos tener comunión, enseñanza y evangelismo. Esto es lo que yo quisiera que usted lo notara. Pero lo que yo quiero no solamente es volverle a repetir lo que ya le dije al inicio. Quiero mostrarle con la Escritura, por ejemplo, hablando de la comunión. Si pensamos en asamblea, 1 Corintios 11:18.
Y tal vez esto era de las cosas que nos topábamos un poquito para poder explicar, porque note usted que el apóstol Pablo dice en el verso 18, pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Evidentemente lo que Pablo va a hablar después del versículo 18 es acerca de la cena del Señor, pero lo más tremendo es que él dice, cuando os reunís como iglesia, en asamblea pues. Dicho de otra manera, hermanos, los corintios, que parece ser no eran pocos, tenían la capacidad o se atrevían a hacer reuniones de comunión y de la cena del Señor, invitando a la totalidad de los hermanos. Era tal vez por ese poco de descontrol que en algún momento dado hubo en ellos, que algunos dicen que terminaban hasta borrachos, porque precisamente había no solo libertad, sino había abundancia de todo, pues, ¿me entiende? Entonces, ellos seguramente lo hacían de esa manera. Ahora, puede ser que Corinto sea más pequeño de lo que históricamente nos lo han dicho. Eso sí, ya no le podría yo a usted asegurar los datos. Lo que uno logra ver, según el libro de los Hechos, donde dice que Pablo, compartiendo en Corinto, muchas almas se convirtieron al Señor. Ese muchos no sabemos cuánta sería la medida numérica que la Escritura estaría estimando para ese muchos. Pero independientemente no eran pocos, digamos lo que no eran pocos. Esta reunión del libro de Corintios, del capítulo 11, donde se describe la cena del Señor, dice, ¿cuándo os reunís como iglesia? Eso muestra que en asamblea también se puede tener reuniones con fines de la comunión. Y en los grupos básicos encontramos nosotros Hechos 2:46, donde dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares o en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que entonces ahora tenemos dos maneras: asamblea y reunión de grupos básicos. Y tanto en una como en el otro había comida y había el contenido, diríamos, era el mismo, el fin era el mismo, la comunión. Entonces no estamos errando al pensar que el contenido de los grupos básicos pueda ser lo mismo que se hace en la asamblea. Y dejar, hermano, de separar que lo que hacemos en asamblea no se puede hacer por las casas a través de estos grupos básicos. En cuanto a la enseñanza o la predicación, en asamblea, el verso que le voy a dar posiblemente tiene que ver con las dos modalidades, Hechos 2:42, donde dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La pregunta que yo le haría a usted, ¿se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles porque los oían? ¿O tenían alguna manera de retroalimentarse recordándose ellos de la doctrina de los apóstoles? Es muy probable, y lo más viable a creer, es que ellos los estaban oyendo. Y usted me dirá, ¿y cómo lo hacían? En las reuniones de asamblea, cuando en el pórtico de Salomón, ellos citaban a todos los hermanos y se paraban, hermano, los apóstoles, turno tras turno, los apóstoles se paraban y les predicaban, capacitando a toda la congregación. Entonces, cuando dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, podríamos deducir nosotros que era precisamente que ellos estaban perseverando, estaban obedeciendo, estaban atendiendo a sus apóstoles con toda la palabra que ellos pensaban que era necesario darles a la iglesia para capacitarlos. Entonces, en asamblea nosotros vemos que es plausible la enseñanza. Eso no nos cuesta a nosotros trabajo entender. Nosotros decimos, sí, hermano, es cuando estemos en asamblea que podemos nosotros, o que se debe de predicar la palabra, que se debe de capacitar a los santos. Pero ¿qué vemos nosotros en Hechos 5:42? Donde dice, hermanos,
y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Eso quiere decir, hermano, que los apóstoles no solamente juntaban a la asamblea para predicarles, como lo hizo el apóstol Pablo cuando regresó de su primer viaje misionero, y dice, y juntaron a toda la iglesia, la de Antioquía, para contarles todo lo que ellos habían vivido en experiencias en su primer viaje. Acá dice, todos los días en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Entonces quiere decir que no solamente enseñaban a nivel de toda la asamblea, sino también lo hacían de casa en casa. Nunca se me había alumbrado a mí, hermano, que podía llegar a una reunión por las casas. Todos saben ustedes que yo evito estar en las reuniones de grupos básicos, precisamente porque los hermanos si yo llego ya no hablan y están esperando a que yo hable. E integrarme yo como miembro normal del cuerpo y participar como lo hacen todos, me es un poco difícil a mí e imposible a los hermanos para escucharlo. Pero los apóstoles dicen que llegaban a las reuniones por las casas también y llegaban a predicar. Entonces, hermano, hemos sido nosotros muy cerrados a pensar que en una reunión en casa no se pueda predicar de Cristo. No solamente, por supuesto, yo como apóstol, sino todos los hermanos también ocupar alguna de las reuniones y tomar el contenido de una predicación y decirle, hermano, ahora tú nos vas a dar esta enseñanza tal y cual, y más si hay algún profeta del Señor ahí para que pueda exponer la palabra y hacerlo a través de eso. Obvio que no debería de ser solo la única manera de desarrollar una reunión de grupos básicos, pero no quiere decir que no se pueda. Yo le estoy probando a usted que el contenido no varía entre un tipo de reunión y otro tipo de reunión. Si hablamos acerca del evangelismo, en asamblea indiscutiblemente, Hechos 2 es el mejor ejemplo que podemos encontrar, porque es cuando estaba reunida toda la iglesia, los 120 que estaban en el aposento alto, a través del milagro que sucedió del día de Pentecostés. Todo Jerusalén dice que se reunió alrededor de ellos, y Pedro se paró y predicó un sermón evangelístico. ¿De qué se valieron? ¿Cuál fue la plataforma que el Señor usó? La reunión de asamblea, ¿sí o no? Entonces, no es difícil ver también, hermanos, que si vamos a hacer evangelismo nosotros, digamos, sí, hermano, como los esfuerzos que se han hecho en San Salvador, recordando algunas actividades especiales que se han hecho de evangelismo, también en el Congo, donde hemos asistido a actividades evangelísticas, por lo menos esas dos iglesias me recuerdo perfectamente bien que lo han hecho. No nos es difícil entender que es plausible, y nosotros cada vez que pensamos en evangelismo, pensamos única y exclusivamente que el evangelismo se puede hacer involucrando a toda la iglesia, en reunión de asamblea, perdón. Eso es lo que pensamos. Pero resulta, hermanos, que nosotros vemos que el evangelismo, y no le puedo decir el mejor, porque eso sería equivocarme, errar en cuanto a la palabra, pero otras maneras, otros caminitos que encontraron los apóstoles para evangelizar y presentar el mensaje del Señor a la gente necesitada, fue a través de las casas, como por ejemplo la famosa historia de Cornelio, el cual tuvo una visión, vio a Pedro y lo mandó a llamar y lo llevó a su casa. Y dice la escritura en Hechos 10:24, al otro día entró Pedro a Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿En dónde? En su casa, y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y dice, y conversando con él, en el verso 27, entró y halló mucha gente reunida. Miren lo que pasó. Cornelio le habló el Señor, le mostró que Pedro debía llevarlo a su casa y mandó a llamar a todos sus conocidos y les puso una muchedumbre de gente en su propia casa. Pedro se paró
y en medio del mensaje se convirtió la gente al Señor. Y es más, también empezaron hasta a hablar en lenguas y se derramó el Espíritu Santo en ellos. Gloria al Señor, hermano. ¿En dónde? En una casa. Entonces, hermano, con estas citas que yo le estoy dando a usted, le puedo mostrar a través de la Escritura que la comunión, la enseñanza o la predicación y el evangelismo es contenido de las reuniones de iglesia, independientemente que la forma sea toda la iglesia o por grupos. Esto, hermano amado, nos abre por lo menos a mí apostólicamente me abre un panorama maravilloso que ahora entiendo por qué desde ya hace un tiempito vengo bregando y estudiando y queriendo comprender un poquito más este asunto y esperando que el Señor me le diera la claridad que necesitaba. Aun cuando yo le planteé a mi equipo de trabajo, a mi hermana Sarita, a mi hermana Lidia, en algún momento que yo estaba empezando a ver un adelanto en esto, les expliqué y les dije que me ayudaran en algunas cosas y en realidad me di cuenta que no les podía explicar del todo lo que yo quería. Cuando las hermanas empezaron a decir, hermano, ¿qué quiere? ¿En qué le podemos ayudar? Yo me vi atormentado porque en realidad no sabía qué les podía decir, porque no tenía tan claro este avance como ahora, hermano. Bendita la misericordia del Señor, que hoy que estoy predicando lo puedo entender con más claridad. Tal vez alguno de ustedes dirá, nos citó el hermano para hablar del agua azucarada, porque eso ya lo sabemos. Bueno, si es agua azucarada, qué bueno, hermano. Tómesela como un buen niño en Cristo Jesús usted, pero le quiero decir que para mí este asunto me ha venido a conmover porque la manera parcial en la que había entendido este asunto estaba limitando mi vida. Y ahí va a ver al final del mensaje cómo de manera práctica también el Señor desató este asunto, este entendimiento en mí, no solo a la luz de la Escritura, sino testificándomelo a la luz de la experiencia. Ahora, usted me dirá, hermano, ¿y esto qué? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué no nos dice solamente, mire, hagan evangelismo en las iglesias por las casas, en la iglesia por las casas, y se acabó? Le está dando tanta vuelta solo para decir que agreguemos, ¿qué? Prédicas y evangelismo. Eso es lo que usted está diciendo. Bueno, no lo mire tan simplista, porque sí y no. Si usted me pregunta, ¿eso es lo que estoy diciendo? Sí, es cierto, hermano. Pero lo que yo le estoy diciendo es que esto es una bomba para mí. Esto es una bomba, hermano, porque no solamente nos está mostrando que hay más contenido, que hay más variantes, que hay más cosas a explotar en esta riqueza que Dios nos ha dado de los grupos básicos, sino que además, hermano querido, es algo a lo que debemos de poner atención, porque creo que una iglesia orgánica sin esta realidad se ve todavía mucho, pero mucho más limitada en el desarrollo de lo que Dios quiere hacer con ella. ¿Por qué? Porque, hermano, de alguna manera las actividades que aprendimos en el pasado son más ajustables a las reuniones culticas de las denominaciones. Pero cuando nosotros, hermanos, nos retiramos de la práctica de las denominaciones, nos quedamos, perdóneme usted, como polluelo de águila, ¿me entiende? Sin plumas y casi sin pico, hermano, ¿me entiende? Sin capacidad. Nos quedamos, ya no teníamos aquellas grandes alas que nos había prestado la religión, el legalismo, lo que usted quiera, y nos quedamos desplumados, hermano, y metidos en un nidito que no sabíamos qué hacer, y lo peor que queriéndonos tirar al precipicio para ver si volábamos. Y ahora nos vamos dando cuenta, hermano, que salir de las denominaciones implica no solamente entender algo del principio orgánico, sino vivir, hermano, la vida orgánica de la iglesia. Cambia en todos los aspectos y en todas las maneras, en todas las formas. No hay parte de nuestra vida cristiana que no sea afectada para bien si nosotros entendemos
que lo orgánico es algo completamente distinto a lo institucional que hace años tuvimos y que de alguna manera al salir de ahí, hermano, nos quedamos entre Jerez y la frontera porque no éramos, como dicen en mi tierra, ni chicha ni limonada. ¿Entiendes? Entonces ese impasse que nos ha quedado a nosotros y que tiene mucho que ver con hacer la obra del Señor es conflictivo. Porque ahora cuando hacemos la obra, queremos hacer la obra del Señor, recurrimos a las metodologías que malas no son, pero son más ajustadas para la parte cúltica de las denominaciones que para la parte orgánica de lo que nosotros tenemos. Es por eso, hermano, que avanzando yo en este asunto, yo me di cuenta que el ministerio apostólico debe tomar en cuenta el trabajo por medio de los grupos básicos. A mí el Señor me retó, hermanos. Yo tengo un compromiso con el Señor, que Dios me permita llevarlo a cabo, desarrollarlo. No sé con cuántos ni con quiénes. Espero que usted que me está escuchando se apunte a esto. Pero de todo lo que me ha mostrado el Señor, me mostró que el ministerio apostólico echó mano de los grupos básicos para desarrollar todo lo concerniente a la obra. Y eso me impresionó también. Al ver el libro de los Hechos, hermanos, vemos que los apóstoles, e impresionantemente, no solo Pedro, sino también Pablo, tomaron muy en cuenta los grupos básicos, los cuales, hermanos, podemos decir que fueron el medio para llevar a cabo la obra. Cuando nosotros hablamos de la obra, y quiero hacer un pequeño paréntesis, cuando yo me refiero a la obra, me quiero referir, hermano, al concepto paulino, al concepto divino, cuando se describe la obra en el libro de los Hechos especialmente. Cuando uno ve esa expresión de la obra, se está hablando del trabajo que implica, hermano, el establecimiento y el desarrollo de iglesias locales. O sea que para los apóstoles, cuando se hablaba de la obra, era lo que había que ir a hacer, todo en pos de beneficiar que se levantaran iglesias locales en diferentes lugares y que éstas se consolidaran, se edificaran y empezaran a dar el fruto que el Señor había escogido. Así que, hermano, es interesante que los apóstoles se valieron de los grupos básicos para poder llevar a cabo la obra, tanto en la localidad donde se desarrollaban estos grupos, como aún más llevar esta bendición a través de las diferentes diásporas que sucedieron a lo largo de toda la historia del libro de los Hechos. No fue la diáspora únicamente la de Jerusalén que nosotros hemos visto, sino que en varios episodios se ven diásporas familiares, diásporas de grupos, etcétera, de gente que va emigrando a otros lugares y llevando la palabra del Señor a través de la necesidad natural que muchas veces se tiene que vivir e irse de los lugares donde uno se ha desarrollado espiritualmente para irse a plantar a otros lados, tal y como le ha pasado a muchos hermanos acá. Lastimosamente la gran mayoría se van no a plantar, sino a dejar plantado al Señor, porque ya no los vuelve a ver el Señor para nada, pues, ¿verdad? Se pierden en el anonimato, se olvidan de las cosas del Señor, porque no habían sido consolidados antes de las diásporas que el Señor a veces permite. Pero los apóstoles echaron mano de los grupos básicos, e interesantemente Pedro lo hizo para el mundo judío, Pablo lo hizo para el mundo gentil. Eso quiere decir, hermanos, que este principio no es un principio judío, sino es un principio de la iglesia, el cual nosotros debemos de tomar en cuenta. Algo que me di cuenta con la experiencia, y el Señor me llamó la atención en ello, es que la práctica de las denominaciones, hermano, estamos insistiendo
en que debemos dejarlas por sus efectos nocivos que a la larga interrumpen el sano crecimiento y desarrollo de nuestro corazón, de nuestra vida, para con el Señor y para con la unidad como cuerpo de Cristo. Es parecido, hermano, a lo que podemos ver nosotros. No sé si usted se percata que hay, a veces la comida más rica es la que menos nutritiva es. La comida, aquella que usted se muere por comer, es la menos nutritiva, y a veces no solo no es nutritiva, sino que a la postre le va a causar algún problema de salud. Como por ejemplo los que son sumamente adictos a los postres, exquisito estar comiendo. Hay quienes que sustituyen el almuerzo por un postre. Se comen un pastel en lugar del pollo. Y a la postre tienen problemas de obesidad, tienen problemas de azúcar y un montón de cosas más que suceden porque son alimentos que después de un tiempo seguro va a causar estragos en nuestro cuerpo. Igual, hermano, lo que nosotros hemos podido estudiar, analizar de la práctica de las denominaciones, no lo deberíamos de ver nosotros de manera tan simplista. Solo así lo hacen acá y nosotros lo hacemos así solo porque así lo tenemos que hacer. Eso, hermano querido, sería cruel que nosotros cambiemos solo por cambiar. Pero con el tiempo, habiéndole hecho caso al Señor, a lo que está revelado en la palabra, nos damos cuenta que nos hemos ido purificando, si pudiéramos hablar, nos hemos ido desintoxicando de tanto egocentrismo, de tanto orgullo religioso, de tanta jactancia personal, de tanto individualismo, de tanta carencia de amor, etcétera, etcétera. Eso se ha ido como depurando en nuestra vida y ahora tenemos un poquito más de entrañas de misericordia entre nosotros, hermano, a raíz de que la práctica de iglesia nosotros la hemos ido cambiando. Eso lo pude ver yo, hermano, a través de la experiencia. Pero con esto me di cuenta también que el no tener más amplitud de la revelación nos trae a nosotros, hermano, otro conflicto. No avanzar en lo que queremos nosotros, o en lo que Dios nos pide, nos demanda, que como iglesia debemos de crecer. Yo sí, hermano, estoy dispuesto a no conformarme. Una cosa es haberme arrancado de mi corazón la ambición personal que podía tener como ministro, y otra cosa, hermano, es arrancarme el deseo de serle fiel al Señor y alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Así que, hermano, yo quisiera terminar mis días sobre la faz de la tierra habiendo sido fiel al Señor y procurando alcanzar todo aquello que dentro de este mundo orgánico maravilloso, en este ecosistema que Dios ha puesto a su iglesia para vivir, para practicar esta manera del evangelio, nosotros podamos disfrutar no de algo de las riquezas, sino de todas las riquezas que el Señor tiene para nosotros. Ahora, en cuanto a esto, hermano, yo no sé cuántos de ustedes sabían, pero cuando yo fui desarrollando mi vida ministerial, me enfoqué por mucho tiempo en lo que era el evangelismo, y es más, aún pastoreando en Santa Ana, aquí en El Salvador, en realidad nadie me consideraba pastor. Todos decían, el hermano Marvin es un evangelista pastoreando una iglesia, pero pastor, ni los mismos hermanos que yo pastoreaba me miraban como pastor. Ese evangelismo, hermano, que yo hice en cárceles, en calles, en parques, donde usted no tiene idea, hermano, de verdad, todas las formas habidas y por haber, hasta me subí a los buses, así tipo vendedores,
ambulantes, también me subí pidiendo permiso al piloto para poder hablar de Cristo. No me recuerdo qué otras cosas más hice yo en todo este anhelo de querer predicar al Señor. Evangelizamos de una u otra manera, con equipos, sin nada, contrataditos, con grandes bocinas, de todas formas, pero es evangelismo. Ahora, en ese evangelismo, hermano, yo me di cuenta que se ajustaba muy bien ese tipo de evangelismo y que es bíblico. Lo hicieron en Samaria los ministros del Señor, ¿entiendes? Pablo también en algunas ocasiones recurrió a ese tipo de evangelismo. Pedro también lo hizo en el libro de los Hechos. O sea, hay testimonio, hermano, de que ese tipo de evangelismo, por supuesto, es bíblico. Pero note usted lo que a mí me pasaba. Cuando el Señor me inquietaba al evangelismo, para empezar, siempre pensaban que lo tenía que hacer yo. Y ver cómo jalaba a la iglesia, cómo empezaba a buscar los medios para volver a recrear aquello que para mí era solo la única forma de hacer evangelismo. Por eso, hermano, que en mi experiencia con los años en el Señor, me di cuenta que debemos de buscar nuevas rutas, tal y como hicieron los apóstoles. Los apóstoles se dieron cuenta que habían maneras normales de desarrollar la obra del Señor, pero habían otros caminos que también eran viables hacerlos. Y nosotros, hermano, debemos de entender que los ministerios apostólicos, y usted entiéndalo y yo debo de entenderlo como alguien que fui llamado a ser apóstol, que el trabajo, mi trabajo en el Señor, no lo debo de despreciar en cuanto a los grupos básicos. Imagínese usted, Hechos 2:46, ya lo leímos, pero miremoslo bajo otro enfoque. Dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y encontramos también Hechos 5:42 que leímos, donde dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Note usted cómo los apóstoles movieron a las multitudes que se les estaban agregando para que ellos se diseminaran por las casas, pero ahora y para que ellos tuvieran una plataforma para trabajar con ellos en las casas. Porque dice que ellos no cesaban de predicar a Cristo, no solamente públicamente, sino también en los hogares. Ahora, lo interesante, hermano, es que Hechos 20:20 dice, hablando Pablo, dice: yo no rehuí declararos a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Note usted cómo Pablo también utiliza los grupos básicos no solamente para enseñar, sino también para hacer evangelismo, porque dice: testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si los apóstoles, los dos grandes eminentes apóstoles, el de la circuncisión y el de la incircuncisión, Pedro y Pablo, echaron mano de estos grupos para llevar a cabo la obra, para edificar al cuerpo de Cristo, para evangelizar, para tener comunión los hermanos, para todo echaron mano de los grupos básicos. ¿Qué me estaba gritando a mí el Señor cuando estaba recibiendo estas cosas? Que hiciera exactamente lo mismo. Me costó trabajo, hermano, entenderlo, por lo parcial que habíamos entendido antes, lo de las reuniones en las casas. Pero ahora lo tengo más que claro. El trabajo apostólico debe de echar mano de los grupos básicos, según lo muestra el Nuevo Testamento. Hay un potencial, le decía yo a usted, en estas reuniones, por ejemplo, enseñar y predicar,
tener comunión, servicio y unidad, adorar y alabar al Señor y afianzar la doctrina de los apóstoles. Todo eso se puede potencializar, se puede llevar a cabo a través de las reuniones de los grupos básicos. Quiero también, hermano, porque mi deber no solamente es dar mis opiniones, Dios me libre de eso, yo estoy tratando de predicar en base a la Escritura, así que quiero dar unos ejemplos concretos, aunque se redunde en la verdad que estamos tratando de decir. Yo quiero dejar afianzada esta verdad para que usted se dé cuenta que es algo totalmente de la Escritura. Pablo, cuando se convirtió al Señor camino a Damasco, fue llevado a una casa y ahí le restauró el Señor a través de un discípulo llamado Ananías. Fue en una casa. ¿Por qué el Señor no lo llevó a una reunión de asamblea? Se pudo haber convertido al Señor y ser llevado a una reunión de asamblea y ahí decirle: hermano Pablo, ahora recibe la vista. Pero no, sino que se lo llevaron de la mano, lo llevaron a la casa de algún hermano, de algún gusto, y ahí se quedó Saulo orando y ayunando por 3 días hasta que apareció Ananías y le puso las manos y recobró la vista. ¿Acaso no fue en una casa? Pedro llegó a Jope, a un lugar llamado Jope, y ahí se quedó en una casa, y ahí se dio la resurrección de Dorcas, y se estableció la obra en ese lugar. Le estoy hablando de Hechos 9:36 al 46. El ejemplo que le di de la restauración de Pablo es Hechos 9, del 10 al 12. La obra en Cesarea se dio inicio con la llegada de Pedro a la casa de Cornelio. Hechos 10. También Dios abrió la obra en Filipos por una mujer llamada Lidia, la cual le digo a los apóstoles: si habéis juzgado que soy justa del Señor, los invito a que se vengan a mi casa. Y los apóstoles aceptaron y se quedaron ahí con ella. Estoy citando Hechos 16, 14 y 15 y 40, y esto sí me gustaría leerlos. Dice: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Así que entonces, hermanos, ¿dónde se empezó a desarrollar la iglesia en Filipos? En la casa de una mujer llamada Lidia. En el versículo 45, después de eso sucede lo del carcelero de Filipos, que los apóstoles son tomados presos. Usted sabe toda la historia, cuando salen, que hay un terremoto, que se abre, que se cae, se derrumba la cárcel, y Pablo, le presenta el evangelio a este carcelero. Él viene, se lo lleva a su casa, y Pablo le habla a los de su casa de la palabra, y a medianoche aceptan a Cristo y a medianoche los bautiza. Así que, hermano, hubo un movimiento evangelístico en Filipos, en la casa de Lidia, y un movimiento evangelístico en Filipos en la casa del carcelero, en esos 2 lugares. Esto no quiere decir que en Filipos fue distinto a otros lugares. Samaria, por ejemplo, habían conversiones impresionantes. Déjeme usted, en la plaza mayor de Samaria, no sé dónde lo estaba haciendo Felipe, pero fue un movimiento evangelístico tipo carpa, si usted quiere, cruzada evangelística de Felipe. Pero lo que sucedió con Pablo acá en Filipo fue lo que pasó en realidad en el hogar de Lidia y en el hogar del carcelero.
Y de ahí dice la Escritura, en el versículo, me equivoqué porque no era, vamos a ver, 40, perdón, no era 45. Dice, cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, después de que pasaron muchas cosas y la conversión del carcelero. Fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. ¿Dónde entonces se originó, dónde se desarrolló, dónde se potencializó la obra, la iglesia en Filipos? En una casa, en una casa. En Corinto, hermano, Pablo empezó compartiendo en la sinagoga, pero luego de tener problemas se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, según Hechos 18:7, y siguió haciéndolo públicamente, pero evidentemente la casa de Ticio fue una manera muy buena para realizar la obra. Otro lugar más reducido, con grupos básicos. También, hermano, es evidente que iglesias tan maravillosas en la Escritura estaban en una casa. No solamente, entonces en esa casa tenían reunión de asamblea y no sé si también se distribuían en otras casas, pero en una casa estaban ciertas iglesias, hermano, que a nosotros nos causa impresión, como por ejemplo la iglesia en Roma, según Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia que está en su casa, hablando de Priscila y Aquila. Según la historia, hermanos, Priscila y Aquila se les ve la primera vez en Roma. Luego, por un decreto del emperador, ellos tienen que salir de Roma. Se juntan con Pablo, pasa toda la historia de ellos, se vuelven colaboradores de Pablo y en algún momento dado otra vez Pablo los envía a Roma y utilizan la casa que alguna vez tuvieron ellos en Roma y que habían dejado abandonada. Ahora, después de algún tiempo, de años, no sé cuánto, ellos regresan a Roma y abren, le dan inicio a la obra. Se desarrolla la iglesia en la casa precisamente de Priscila y Aquila en Roma. Mire qué tremendo esto, y lo más interesante es que en 1 Corintios 16:19 dice: a las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. Así que también en otro lugar que no era Roma, también Priscila y Aquila hicieron la misma manera de llevar a cabo la obra. Así que, hermanos, podríamos decir que nosotros, que los grupos básicos son bombas en el Señor, siempre y cuando hayan Priscilas y Aquilas fieles y dispuestos para hacer la obra del Señor. Yo, hermano, de mi cuenta siento en mi ser interior de parte de Dios un llamado para también yo tomar cartas en el asunto y echar mano del consejo de Pedro y de Pablo, los cuales no despreciaron los grupos básicos para el crecimiento, establecimiento de las iglesias y para el testimonio del evangelismo de la misma iglesia, para cumplir con la tarea de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo quiero, hermano, hacerlo, por supuesto, de la mano con aquellos hermanos de todas las iglesias locales que están bajo mi cobertura, que estén dispuestos también a tomarse de la mano conmigo y que le demos vitalidad y utilicemos esto como un trampolín para que el Espíritu Santo avance aún más en conquistar almas para su reino. Quiero también decirles, hermanos, dejando la enseñanza propiamente bíblica, quiero ir terminando, estamos a muy buena hora, quiero ir terminando hablando con ustedes un poquito sobre lo que yo he tenido por visión.
basándome en la Escritura, quiero caminar así, sin salirme ni a derecha ni a izquierda de lo trazado en la Escritura, sin pensar más allá de lo que está escrito, sin inventarme nada de mi cuenta, sino en base a la revelación. Pero sí quiero yo, hermano, echar mano del consejo de estos hombres, de este apostolado bíblico, de esta revelación de la oikonomía del Señor, en la cual los grupos básicos tienen una preponderante participación en lo que es el desarrollo de la obra. Yo en lo personal ya me he juntado con los grupos de los líderes, llámense ayudas o presbiterios de las iglesias locales. Creo que me faltará uno o dos por ahí, pero ya la gran mayoría de los hermanos han platicado conmigo para explicarles un poquito esto, esperar que yo compartiera este asunto y organizarnos para que en el momento oportuno, cuando lo digamos, los hermanos pues empiecen a reunirse por las casas, olvidando, sí, lo que queda atrás y perfilándonos a hacer las cosas, ya no, hermanos, de la manera en la que antes, con una muy pobre actitud, muchos lo hacían. Es ahí, hermanos, donde yo me dediqué con los grupos de las iglesias a ver cómo podíamos organizar estos grupos básicos para no pensar en que tengamos un montón de grupos, sino más bien tengamos los grupos con los hermanos que de verdad estén comprometidos para ello. Yo quisiera, hermanos, invitarlos a todos ustedes, los quisiera retar al reto que el Señor me hizo a mí. El Señor me dijo a mí que en mi tarea apostólica me diera cuenta que ya de manera orgánica yo estaba utilizando grupos básicos para desarrollar la obra. Que ahora, al regresar, de todo el tiempo que estuve en los Estados Unidos, que al regresar acá me diera cuenta que el futuro que nos espera es trabajar en base a estos grupos. Así que yo le invito, hermano, a todas las iglesias a que volvamos, por favor, a la práctica de la comunión apostólica. ¿Se recuerda usted que en Primera de Juan dice que los creyentes, las iglesias, deben de estar en comunión con los apóstoles? Bueno, una forma en la que usted puede tener comunión conmigo como apóstol es estar hombro a hombro conmigo, participando, colaborando en estos grupos básicos para que el Señor haga lo que Él quiera hacer a través de ellos. Esto, hermano, por supuesto, esta nueva etapa que tenemos, que nos ha prestado, si vemos cosas positivas en medio de todos los desastres que ha causado esta pandemia del coronavirus, miremos una parte positiva, es que nos puso a cero a todos, ¿verdad? No reuniones de asamblea, no reuniones por las casas, y cuando iniciemos, iniciar con una nueva visión, tal vez muchos se van a ver tentados allá ni siquiera iniciar porque se sienten tan cómodos que le crean al enemigo y piensen que la comunión con la iglesia no es importante, ¿verdad? No sé qué le va a pasar a usted, pero lo que sí es cierto, hermano, que hoy por hoy a todos nos está probando el Señor. Y cuando arranquemos con los grupos básicos, yo quisiera que todos se vieran participando conmigo en la obra del Señor a través de esto. Si usted, hermano, se ha sentido impulsado, yo quisiera de repente que el hermano Marvin me tomara en cuenta que para ir acá, para ir a Guatemala, para ir al otro. Bueno, hoy, hermano, no podría tomar en cuenta a todos, ¿me entiende? Tendría que tener buses para llevármelos a ustedes. Pero usted puede trabajar conmigo en San Salvador, en el Congo, en Santana y en los lugares donde hay iglesias locales, donde usted está, usted puede colaborar conmigo, porque yo directamente, hermano, voy a organizar, ya organicé en algo
Parcialmente ya organizamos más o menos cómo haríamos los grupos en cada iglesia. Pero quiero que sepa que este proyecto es algo que yo, a través de mis hermanas colaboradoras y de cada uno de los grupos de liderazgo en las iglesias, ellos conmigo, ellos me van a ayudar a mí, porque yo, como apóstol, voy a echar mano directa de estos grupos básicos, así que yo necesito gente que colabore, pero que colabore responsablemente. Es por esa razón, hermano, que tomé la decisión de no forcejear a algunos que hasta el día de hoy van casi de la oreja a las reuniones por las casas. Algunos tal vez no pueden por sus trabajos, otros no quieren, otros son cómodos, lo que sea. Pero, hermano amado, yo de aquí en adelante no puedo contar con gente que no sea responsable. Yo me voy a hacer cargo, voy a hacer una red que se haga extensiva a todos los grupos, no importa si son muchos o son pocos, pero a todos los grupos de todas las iglesias. Yo voy a estar involucrado en coordinar, en capacitar, si me tengo que reunir en alguna casa físicamente cuando se pueda, téngalo por seguro, hermano, que ya tengo la disposición en mi corazón de hacerlo. Y voy a estar capacitando a través de este medio en grupos más reducidos, de ser posible, una, dos o tres reuniones, 2 o 3 grupos, y si hay necesidad, hasta un solo grupo, y con el mayor de los gustos lo vamos a hacer. Nos vamos a desgastar si usted quiere, tal vez mucho más de lo que lo hacíamos antes, pero vamos a echar mano de esto que yo considero que es una bomba. Esto es una potencia, un dunamis de Dios, si nosotros descubrimos las riquezas que hay en estos grupos básicos. Así que, ¿qué implicaría para usted estar en esto? Yo quiero que usted sepa, hermano, si usted pertenece a una de las iglesias que nosotros coordinamos, usted siéntase en la libertad de ir a donde quiera, de donde hayan grupos entre semana. Obviamente sea fiel para reunirse en asamblea cuando esté esa oportunidad de hacerlo. Pero yo quiero que usted entienda que los grupos básicos yo los voy a mover con los fieles, tal y como lo hago, hermano, al día de hoy. Yo he empezado, ¿cómo empiezo las obras del Señor? Con alguien que me dice, hermano, yo aquí estoy fiel, yo me voy a congregar aunque sea yo solito. Y si tiene el valor de hacerlo solo, y lo puede hacer todo el tiempo, tarde o temprano yo lo visito, y tarde o temprano trabajamos juntos, y tarde o temprano el Señor desarrolla la obra. Así se tengan que tardar años para hacerlo. Pero lo que necesitamos, hermanos, es entender, eso sí, que esto funciona con fieles. Así que una responsabilidad directa en las reuniones tienen que tener los que participen. No todos los que lleguen tienen que tener ese tipo de responsabilidad, pero yo voy a contar con los hermanos. Por ejemplo, a un grupo por las casas pueden llegar 6, 7 personas. De hecho, vamos a sugerir quienes puedan llegar a cada grupo, pero yo voy a tener que hablar antes. Voy a tener que pedirle a cada grupito de esos que están en esa casa, a los que yo considero que voy a retar, les voy a decir, ¿están ustedes conmigo o no? Así les lleguen 5, así les lleguen 20, así no les llegue nadie, ¿ustedes están conmigo para las reuniones? Eso es lo que yo necesito, hermano, una responsabilidad directa para con las reuniones. Y no que sean más o menos fieles. Yo necesito que sea extremadamente fiel usted. ¿Fiel para qué? Para reunirse los días que acordamos. Así tenga usted, hermano, perdóneme, aún su familiar resucitado, le dice que se espere para después de la reunión. Que podamos tener ese carácter, hermano. Que antes de cualquier cosa vamos a contribuir para manifestar a Cristo, porque donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Él, ahí está Él en medio de ellos. Entonces creo yo que merece respeto y atención el Cristo pluralizado en los hermanos cuando nosotros nos reunimos. Y los horarios.
no estar cambiando. Dicen 7 y son las 8:30 y no empiezan, sino que días y horarios de reunión bien establecidos y respetándolos, hermano. Así como nos pasaba con Mercy cuando estábamos en República Dominicana, nos mandaron a abrir una obra a un lugar que se llamaba Los Mina y empezamos sin nadie. Y cuando ya establecimos los días de reunión, llegaba la hora y le decía a Mercy, Mercy, siéntese ahí enfrente, va. Y yo cantaba, yo tocaba, lo único que no hacía era recoger las ofrendas, porque ni modo que le iba a dar yo a Mercy para que me lo volviera a dar a mí, pues va. Y teníamos todo, en aquel entonces, recuérdese que éramos completamente de las denominaciones, entonces llevábamos ese formatito que siempre teníamos, pero con esa fidelidad. ¿Sabe qué me sorprendió? No hace mucho me enteré que todavía existe esa iglesia que hace muchos años, hace casi 30 años, porque ni había nacido Marvin Josué cuando la empezamos y todavía existe esa iglesia. Así que qué bendición, pues, que la fidelidad marca muchos detalles. Entonces lo que queremos es encontrar esa gente fiel. Si la iglesia local son 60 hermanos, pero 10 considero que son fieles y me están probando que son fieles, pues yo con 10 voy a trabajar. Los demás hermanos están invitados para que lleguen. Pero mientras que usted no sea responsable al 100% para una reunión de grupos básicos, ¿cómo puedo trabajar yo si no puedo contar con usted, con esa fidelidad? Si en lo poco usted no es fiel, ¿cómo le podemos confiar y cómo Dios le puede confiar lo más grande? Es imposible. Algunos posiblemente no podrán tener esta elevada tarifa, entonces no podremos contar con ellos. Pueden acercarse a cualquier reunión, a la que le quede más cerca, a la que quieran ir, a donde se sientan bien, serán bien llegados a esas reuniones, pero yo sabré quiénes son fieles y quiénes no lo son. Para mí, con los que cuento es con los que están en fidelidad completa. Vamos a ampliar el objetivo de las reuniones. Antes, hermano, las reuniones era para estar solo levantando a los que nunca caminaban. Y entonces habían hermanos que se dedicaban a estar jalando a aquellos que ahí les leían ahí les vendían el Lucas, y si no se los compraban o no se los vendían, por lo menos se los leían. Imagínate, usted llegaba la gente, léamelo pues, hermano. Entonces, habían quienes se ponían a leerles el Lucas después de explicarles. Ellos eran pasivos totalmente, nunca participativos, nunca todo inclusivos, nunca con responsabilidad, nunca con nada. Hermanos, si vamos a hacer eso, hagámoslo con gente de verdad, con neófitos y con gente que no conoce al Señor. Pero que es triste que lo tengamos que hacer con viejos que lo que deberían de estar haciendo es apoyar y no consumir a los demás. Es por eso, hermano amado, que quisiéramos ampliar el objetivo de las reuniones. ¿Para qué? Para que también no exista solo la edificación y andar jalando a los mismos de siempre. A los mismos de siempre. Sino que el trabajo también, hermanos, se proyecte para aquellos que no conocen al Señor, para el evangelismo y para buscar a las almas necesitadas de restauración. Hermano, hay muchos creyentes que lo que están haciendo es cansando a los demás. Hay una actividad, hermano, desgastante muchas veces en la iglesia, porque están los que siempre llevan la carga y están los que siempre agarran cargas para ponérsela a los hermanos, pues. Hermanos amados, por favor, tengamos un equilibrio a esto. No podemos todo el tiempo desgastarnos por los mismos. Necesitamos avanzar y caminar. Y vamos a dejar que los hermanos que por X y motivo mantienen una infidelidad fiel, espero darme a entender, son fieles para ser infieles. Que, hermanos amados, busquen los medios que la iglesia tiene la obligación, por supuesto, de sobrellevar, pero que no desgasten tanto al grado que los demás no tengan otra cosa más que estarlos chineando a ustedes. Eso, hermanos amados,
tarde o temprano nos lo va a cobrar el Señor, porque no es la manera de estar en la obra del Señor. Es la planta aquella que no daba fruto y que el labrador dijo: Señor, permíteme que yo la voy a cuidar, la voy a labrar, la voy a abonar, y de plano, si después al otro año no da fruto, entonces sí, córtala pues. ¿Hay quienes, hermano, los va a cortar el Señor, porque lo único que hacen es desgastar la tierra del Señor a los demás hermanos, y no entran, como dijo el Señor proféticamente a los fariseos, ni entran ni dejan que otros entren. Nosotros vamos a tratar de proyectarnos, sí al necesitado, pero vamos a tratar de proyectarnos, hermano, para hacer evangelismo y para ganar las almas que de verdad están clamando y gimiendo allá afuera, y que nosotros no prestamos el tiempo para ello. Vamos a priorizar también ese tipo de cosas, de manera que la iglesia crezca en todo el buen sentido de la palabra a través de los grupos básicos. Quiero terminar con esto. Hoy por hoy, hermanos, existe una iglesia local, naciente, pero existe una iglesia local en Maryland. ¿Sabe cómo? ¿Sabe por qué existe esa iglesia en Maryland? Tengo ya años, no le podría decir cuántos porque no recuerdo, pero tengo años de estar tratando con Neidi. Y ojo, ella no fue nunca discípula directa mía. Ella era discípula directa de mi hermano Neto, de mi hermano César Ordóñez. Y ella se congregó en el Congo. Pero por alguna razón, siempre que yo iba al Congo, ella, Mari, que espero que me esté viendo también, había cierta empatía con ellas, y siempre que yo llegaba, ellas se acercaban, me saludaban, y así las fui conociendo y manteniendo una buena amistad, pero no como la tengo tal vez con otros hermanos. Siempre les tuve mucho cariño, les tengo mucho cariño a las dos hermanas, pero no eran como, por ejemplo, las hermanas León, que con ellas tengo muchos años de conocerlas, y conozco más de sus vidas. A mi hermana sí sabía su vida, sus necesidades, etcétera, pero hasta ahí. Las saludaba cada vez que yo llegaba. De repente está en los Estados Unidos, pasan mil cosas en la vida de Neidi, y decide buscarme y decirme: hermano, yo estoy decidida a que usted me diga, lo que usted me diga yo voy a hacer, pero no me siento a gusto en ninguna de las denominaciones acá. Y hermano, le puse 2, 3 puntos de fidelidad, entre ellos económica, y le quiero ser claro también, económica, y le dije: si tú te atreves a reunirte, y como no tenía con quién, hermano, porque algunos al principio lo hizo su hijo, y solo lo hizo al principio, después ya no, así que estaba ella solita. Y entonces le dije: pues nosotros vamos a reunirnos contigo. Y no sé cuántos de ustedes sabían que yo me reunía con algunos otros hermanos, incluyendo a Neidi, para poderle proveer un poquito de relación, de comunión. Así ella se siente amiga y chera de mis hermanas que me ayudan, porque por años se han visto a través de este medio. Y hermana, la fidelidad trajo su fruto. Así que una persona hizo la diferencia en Maryland, y ahora hay una iglesia. Una persona está haciendo la diferencia en Los Ángeles, y esperamos en Dios que esos hermanitos lindos que se están reuniendo en Los Ángeles se puedan consolidar como una iglesia local, que no solamente se reúnan ellos, sino que se abran para otros con necesidad. ¿Y qué tal, hermanos, si empiezan a pasar esas cosas entonces entre nosotros? Y un día surgen iglesias que en Soyapango, por acá, por allá, a través de la fidelidad que estos grupos básicos pueden prestarle al Señor. Si usted, hermano, se atreve, cuando yo le haga el llamado, porque usted va a recibir una invitación directa de mi parte, con el respaldo, con la autorización
en la localidad de los líderes, de los presbiterios, pero una invitación directa de mi parte para que usted se tome de la mano conmigo y se vuelva un colaborador en uno de esos grupos básicos. Si usted me dice que sí, cada uno de los grupitos comprometidos conmigo, sepa que no lo voy a dejar tirado. Yo me comprometo delante del Señor a de alguna manera edificarlos, capacitarlos y empujarlos para que hagan la obra del Señor. Esa es mi tarea, ese es mi trabajo y esperamos en el Señor hacerlo con gran fidelidad. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Antes de terminar, hemos oído muy buenos comentarios de la actividad del día miércoles. Muéstrenme, ya que como estamos aquí en las benditas redes, ¿verdad?, donde nos pretenden medir de otra manera, pues busquen ustedes la manera en la cual mi hermana Sarita, que es la que me lleva el control de todo esto, se dé cuenta que no son solo un bonito grupo que le llamó la atención, que fue edificado, sino que fueron muchos. Y seguramente volvemos a hacer otra reunión con otras modalidades que he venido manejando y además para darle continuidad a preguntas que hemos guardado y que seguramente en su momento las vamos a contestar. Pero las contestamos y armamos otra actividad si usted me muestra que de verdad se sintió edificado y entusiasmado también en su corazón por lo que hicimos. Así que va a depender de todos ustedes que volvamos a tener una reunión como estas. En lo que a mí corresponde, hermanos, lo único que a mí me detiene a veces será la garganta, porque fuera de eso, para mí, aquí la vida de Cristo en mi ser fluye cada vez que hablo de Él, y para mí el vivir es el mismo, ¿verdad? Así que para mí es un gozo hacerlo. Si usted me muestra, pues vamos a hacer el esfuerzo para volver a tener otra reunión como la del día miércoles. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y esperen noticias de esto que hemos compartido muy pronto a través de sus líderes en las iglesias locales. Dios les bendiga, mis amados hermanos.